Muy buenas noches a todos los seguidores del canal YouTube Barbosa Abogados. Este es un canal de tutoriales del nuevo Código Procesal Penal, del derecho administrativo militar policial, laboral, constitucional, contencioso administrativo, que planteamos a la comunidad jurídica nacional sobre breves casos concretos e información doctrinaria y jurisprudencial aplicable a los mismos. Mi celular de contacto es 98 92 44 962 y estamos a las órdenes en la página web www.barbosabogados.com. Bien, muchas veces se ha definido y se plantea el proceso inmediato. ¿Qué cosa es el proceso inmediato? Sobre todo, en qué caso se aplica, cómo se aplica, qué resolución el juez emplea para poder iniciar este proceso inmediato. Entonces, este video vamos a explicar este tema procesal penal. Bien, el requerimiento de proceso inmediato siempre lo presenta la Fiscalía Corporativa Penal, ¿no? Que puede ser de Lima, Cercado de Lima, Lima Sur, Lima Este, Callao. Las fiscalías corporativas correspondientes al distrito judicial donde se realiza el caso o donde se ha llevado la investigación, donde ha sucedido el hecho, ¿no? Pero, de acuerdo a los alcances del decreto legislativo 1194, decreto que regula el proceso inmediato para casos de flagrancia, y en observancia de la resolución administrativa 016-2016 CEPJ publicada el 2 de febrero del año 2016, existe el requerimiento del proceso inmediato. Mediante una carpeta fiscal, el fiscal provincial solicita la incoacción del proceso inmediato contra un investigado. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo acá, el delito de omisión a la asistencia familiar en agravio de su menor hijo, donde se colocan las iniciales, por el delito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal. Bien. Pero, ¿qué es el proceso inmediato? El proceso inmediato es una institución procesal que se encuentra contemplada en los artículos 446 y siguientes del Código Procesal Penal, artículos que han sido modificados por el Decreto Legislativo 1194 y el artículo segundo del Decreto Legislativo 1307. ¿Cuáles son esos supuestos de aplicación de este proceso inmediato? Primero, la flagrancia delictiva. Segundo, la confesión del imputado. Tercero, los elementos de convicción acumulados durante las investigaciones preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes, o sea, es un delito evidente. Además de estos supuestos, el fiscal también deberá solicitar la incoacción del proceso inmediato para los delitos de no solamente omisión a la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad o drogadicción. El último párrafo del artículo 447 del Código Procesal Penal establece que para los supuestos comprendidos en el literal B y C del numeral 1 del artículo 446, ya mencionado, esto es la confesión del imputado y suficiencia de elementos de convicción, rige el procedimiento del supuesto de flagrancia delictiva en lo que corresponda. Asimismo, que conforme a lo prescrito en el numeral 2 del artículo 447 del Código Procesal Penal, dentro del requerimiento del proceso inmediato, el fiscal deberá acompañar el expediente fiscal y la comunicación respecto a si requiere alguna medida coercitiva, comparecencia con restricciones, prisión preventiva, comparecencia simple, etc. Requerimiento que en su aspecto formal deberá contener los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336 del mismo texto normativo. Ahora, ante el estado de emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo o Gobierno Central y la coyuntura que atraviesa el país en aras de la vida, la salud y bienestar, no solamente de los litigantes, sino de los jueces y del personal de funcionarios de la función jurisdiccional, los procesados, los agraviados y los abogados, que
que se evita el desplazamiento hacia los locales del juzgado y se preserva el distanciamiento social y garantizar la tutela judicial efectiva, esta audiencia de requerimiento de proceso inmediato se hará en forma virtual empleando o se hace o se efectúa mediante el procedimiento del Google Meet y existe ahí un acuerdo, el 482-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que aprobó el uso de solución empresarial colaborativa denominada Google Hangout Meet y los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial y que se emplean para los procesos como ahora que se denominan procesos inmediatos. Bien, pero cuando existe un requerimiento de incoacción de proceso inmediato, tiene que cumplirse con los requisitos formales detallados ya previamente. Y corresponde, lógicamente, fijar una audiencia con los apercibimientos que garanticen la misma de ley y dejándose constancia de que tiene que haber un plazo razonable para el esclarecimiento de la cédula de notificación, para notificar a los abogados, para constatar las notificaciones, etcétera, entre esta notificación y la audiencia. Se señala la audiencia, ¿no?, para una fecha determinada, se cita a los sujetos procesales y se da un plazo de 3 días para que se hablen los correos electrónicos, se comuniquen a un número de celular para que remitan mensajes más no escritos para la audiencia y sobre todo la mesa de partes electrónicas SINOE para los actos procesales donde se tomarán las medidas pertinentes, ¿no? Se notifica al imputado en su domicilio procesal con el requerimiento fiscal, diciéndole que puede haber un abogado de su libre elección o si no un abogado de oficio o defensa pública, y tiene la obligación el abogado de asistir a la audiencia porque incluso puede ser multado, y también se dice que esta posible sanción es en ejecución del artículo 292 del Código de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que audiencia tiene el carácter de inaplazable. Además, se notifica a todos los sujetos procesales y se señala y se solicita a los abogados del Ministerio Público de que señalen su casilla electrónica y que si no lo señalaran se les va a señalar un apercibimiento por incumplimiento, ¿no? En este caso tenemos que decir bien claro respecto a la notificación electrónica que el artículo 155 del texto único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incorporado por la primera disposición complementaria modificatoria de la Ley 3229, preceptúa, por decir, la notificación electrónica es un medio alternativo a la notificación por cédula y se deriva a la casilla electrónica de manera obligatoria en todos los procesos. Asimismo, el artículo 155D de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la citada norma dispone que los abogados de las partes procesales, sean o no de oficio, los procuradores públicos y los fiscales deben consignar su casilla electrónica, el cual es asignada por el Poder Judicial sin ningún tipo de excepción. Luego de efectuar las notificaciones, se cita la audiencia y en la audiencia se debate el proceso de incoacción de proceso inmediato. Muchas gracias.